10 compañías de bomberos, personal municipal y carabineros intentaban apagar el fuego. Es parte de lo que se vivió durante la jornada de este lunes al interior del Teatro Municipal de Santiago, específicamente dentro de las áreas de sastrería y camarines. El fuego obligó que trabajadores y bailarines fueran evacuados para evitar víctimas. Creo que se prendió algo, un corte de circuito y se quemó los trajes de vestuario y se quemó como todo el vestuario de la producción que estábamos haciendo ahora. Parece que se inició en las bodegas donde habían trajes, donde había pintura, donde hacían el tema de los zapatos, los vestuarios, las coronas. Por eso parece que está tan grave, porque son cosas que se inflaman muy rápido. Es triste, es nuestra casa, el lugar donde vivimos, donde ponemos todo nuestro corazón, donde trabajamos. La alarma fue declarada a las 13:40 horas. Carabineros tuvo que cortar el tránsito vehicular y peatonal para despejar el área del teatro, cuyo fuego afectó el vestuario de las obras del Quijote y el Cascanueces. Hasta el momento, Bomberos está haciendo todo lo posible para evitar que las llamas se sigan propagando hacia la zona de butacas y el escenario principal. El fuego está confinado en un lugar específico, comenzó una parte de vestuario aparentemente y está ahora afectando el lugar de tramoya, que tiene muchos combustibles. Es una situación dramática, esto afecta muy fuertemente los equipos de trabajo, toda la labor de preparación de los montajes, porque aquí es donde se fabrican los vestuarios, una parte de los trabajos de las escenas se hacen en este sector. Es muy preocupante porque el lugar incendiado es aledaño a la escuela de ballet, que está en plena reconstrucción y estaba pronto a ser inaugurado. Hasta el sitio del suceso llegó la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, para verificar el trabajo en terreno. El siniestro provocó una densa columna de humo que se tomó prácticamente todo el centro de la capital. Las funciones que se tenían programadas para esta jornada y para la próxima semana han sido suspendidas. Esto se ha instalado en la cotidianidad de la ciudad, el patrimonio vulnerable a los incendios, y tenemos que hacer algo, reaccionar de manera mucho más significativa todas las instituciones para que esto no siga sucediendo. Como sabemos, se está haciendo el ballet de Don Quijote, que tenía función esta tarde, que por razones obvias no se va a poder realizar, y le comunicaremos a la gente qué pasa con las restantes funciones que hay durante esta semana, que son también del ballet de Don Quijote. Es un incendio importante, no es un incendio menor, es un gran incendio. Bomberos se encuentra ventilando el Teatro Municipal para que el fuego y el calor no se propague por el techo, hecho que desató dolor y temor, considerando la calidad del teatro y el valor incalculable que lo predomina. Las causas de las llamas se desconocen y recién se sabrán cuando se extinga el fuego y se inicie el peritaje de bomberos. Bueno, ahí está la información respecto a este nuevo golpe, por supuesto, al patrimonio histórico de nuestro país, de la capital. Y queremos conocer un poquitito más respecto a los protocolos, respecto a cómo enfrentar una emergencia de esta envergadura. Estamos con Michel Lever, él es experto en gestión de emergencias. Muchas gracias, Michel, por estar con nosotros conversando en Hora 7. Muchas gracias, Pía. Patricio, muchas gracias. Bueno, lo primero es lo primero, en el sentido de, por ejemplo, escuchábamos a algunos trabajadores que decían que ellos no tenían un protocolo específico a la hora de enfrentar este tipo de emergencias tan importantes como es un incendio, además al interior de un edificio que está ubicado en pleno centro de Santiago. ¿Cómo enfrentar este tipo de cosas y cómo tener un protocolo específico para que cada uno de los trabajadores sepa exactamente qué hacer en una instancia como esta? Bueno, primero debemos saber que el ciclo de vida de una emergencia, de acuerdo a la gestión de emergencia, tiene 4 fases. La primera es mitigación-prevención, o sea, tiene que ver con la capacidad que tengamos para disminuir eventualmente los daños y en materia de prevención disminuir el riesgo de que eso ocurra. Pero sabemos que eventualmente, por mucho que hagamos, caso un terremoto, por ejemplo, un terremoto no se previene, no disminuimos la probabilidad que ocurra. Lo que hacemos es mitigación, disminuimos el daño. En segundo lugar, tiene que ver con la preparación, que es lo que señalan los trabajadores, cómo nos preparamos en el caso de que si ocurre, podamos actuar. Y en tercer lugar viene la respuesta y después viene la recuperación, que es la fase que viene ahora. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los trabajadores, lo que tú específicamente me señalas, yo creo que hay 2 elementos fundamentales. Uno, en este tipo de instalaciones, no solamente por los trabajadores, no nos olvidemos, este es un recinto que recibe público masivo. Sí. Debería tener a lo menos 2 elementos. Uno, detección automática. ¿Eso cómo se logra? Por ejemplo, con detectores de humo que tiren señal audible, y segundo, que eventualmente vayan a una central de procesamiento que te gatille una alarma de los equipos de respuesta. Y en segundo lugar, combate automático. Eso significa que no tengas que esperar a bomberos, y para eso hace décadas ya existen los rociadores automáticos o sprinkler
que lo que ocurre y no es que... cuenta aquí, en este caso, no lamentablemente tiene. Lamentablemente en Chile es algo que está prácticamente a esta altura limitado a estructuras nuevas o a instalaciones modernas. ¿Pero por qué, Michel? ¿Por plata? ¿Por costo? ¿Es muy caro los dos, el tema del detector y del rociador? No, la verdad es que esto principalmente tiene que ver al concepto que nosotros tenemos desde el punto, que tenemos materializado en nuestro sistema de emergencia. La verdad es que este es un tipo de elemento que, si uno considera el valor de la propiedad versus las primas de incendios que tienen que pagarse, más el daño y el costo que se tiene que pagar por interrumpir la operación de una instalación, la verdad es que si uno saca la cuenta es una inversión, no es un gasto. Y en ese sentido, mira, un dato para que tengamos relación de esto, porque incluso puedo hacer el ejemplo con el Diego Portales. Sí. 5 cabezales de estos sprinklers son capaces de apagar un incendio en su primera fase a lo menos por sobre el 90%. O sea, la mayoría de las veces simplemente llegaríamos... ¿90% de los casos? De los casos. Y el Diego Portales habría sido uno de esos casos. Claro, en este caso, si hubiesen contado con ese tipo de tecnología, no habríamos visto todo este contingente quizás de bomberos llegar. ¿La situación se habría controlado muchísimo antes? Sí, absolutamente, se controla en los primeros minutos. Ahora, Michel, lo que estás diciendo es de una faceta previa, digamos, si la estructura tuviese esas instalaciones, nos hubiera cantado otro gallo, como dicen en el campo, pero no los tiene. Yo imagino que en el centro de Santiago, donde hay muchos edificios antiguos, no existen esas estructuras, lo que da paso a una segunda fase crítica que se ha hecho por este incendio, que tiene que ver con una advertencia que hace tiempo se había hecho, que es que entiendo que la red de grifos, que la red seca no tenía las características necesarias para apagar un incendio. Básicamente que no hay de dónde sacar agua para que los bomberos puedan apagar un incendio. Bueno, eso tiene que ver con un tema de planificación de ciudad. Nuestra ciudad ha crecido, han cambiado los materiales, han cambiado la envergadura. O sea, si uno mirara una fotografía de Santiago del 1700, veríamos una ciudad más bien plana. Hoy día vemos una ciudad construida en altura. Todo ha cambiado en nuestra ciudad. Sin embargo, no ha habido una modificación al tema de los grifos. Para hacer un ejemplo, un grifo lo que te aporta es caudal de agua, cantidad de agua. Esa cantidad de agua, para poner un número, es alrededor de 250 galones por minuto. Un pitón, que es el que vemos, por ejemplo, acá cuando vemos ese pitón grande que sale de una escala mecánica, ese pitón lanza alrededor de 1000 galones por minuto, matemática pura. 250 galones por minuto aporta un grifo, 1000 aporta un pitón hoy día de los modernos que hay. Por lo tanto, un grifo no te da. Y eso hace que muchas veces escuchemos no hay agua en los grifos, y eso significa que es porque terminamos sobredemandando los grifos. Por lo tanto, aquí hay dos medidas. Uno, administrar de mejor manera el agua, y por lo tanto en países desarrollados una de las capacitaciones básicas que tienen que hacer los bomberos profesionales es en hidráulica, porque hay que administrar por mucha disponibilidad de agua que tú tengas. Y segundo, empezar a comprender que nuestra red de grifos debe acomodarse a las necesidades que se tienen. Y eso implica, por ejemplo, que hoy día en países como Estados Unidos existen grifos que te dan desde 500 galones mínimo, o sea, prácticamente el doble de lo que tenemos acá, hasta en un momento, dependiendo de las instalaciones que hayan, pueden llegar a los 1500 galones. Sí, yo le quiero contar a la gente que fuera de cámara conversábamos con Michel de su experiencia en un departamento pagado de bomberos en Estados Unidos. Yo quería preguntarte por eso, y es una pregunta medio incómoda. ¿Por qué? Porque primero, los bomberos en Chile, yo tengo amigos que son bomberos, siempre describen el ambiente en el que trabajan como un ambiente de harta precariedad. ¿Ya? Como que no lo dicen muy públicamente, pero sí parece ser precario. Todo lo que tiene que ver con los recursos con los que ellos se desenvuelven parece ser precario. Segundo, es totalmente voluntario, por ende, ¿quién en su sano juicio va a ir a criticar a un bombero que además se ofrece para ayudarle a la sociedad completamente gratis, digamos, solo por su vocación? Pero la pregunta, sé que puede ser incorrecta, pero ¿qué nivel de bomberos tenemos? ¿Que tenemos bomberos bien capacitados? ¿Es gente que puede hacerlo lo mejor posible al margen de los recursos, que entiendo que son pocos? Yo creo que tenemos un sistema de bomberos que es tremendamente diverso, que depende de la cantidad de recursos que existan a nivel local muchas veces, y que por lo tanto puedes tener el bombero que tiene un casco absolutamente normado versus un casco que simplemente no tiene la capacidad para protección. Por lo tanto, lo que necesitamos hoy día es un sistema que sea normado. ¿Cómo opera en países desarrollados? Aquí romper un mito. Todos creen que
la mayoría de los sistemas modernos son 100% pagados. En el caso de Estados Unidos, un 20% de los departamentos de bomberos son pagados. El 80% son voluntarios, pero el 100% del sistema es profesional. Eso significa que el Estado, desde el nivel federal, en el caso de Estados Unidos, pero también el nivel local, que vendría a ser equivalente a nuestros municipios, tienen un compromiso con la seguridad donde ellos regulan y norman que cada una de las personas que trabaje en el ámbito de emergencia deba cumplir con certificaciones de profesionales, de competencias profesionales para administrar o para actuar en emergencia. Y ese es un tema que yo creo que estamos al debe y que el cambio pasa por el compromiso real. Aquí no basta con entregar dinero, no basta con que el Estado entrega alrededor de 20.000 millones de pesos al año a los bomberos, los municipios entregan dinero, la comunidad entrega dinero a través de colecta, pero aquí no basta con entregar dinero. Aquí debemos esperar que a quienes le entregamos dinero de nuestros tributos podamos nosotros esperar de ellos o exigir cierto nivel de respuesta en términos de normas, de estándares. Y eso no es un problema hoy día de bomberos, es una debilidad del Estado, de nosotros, que lo que hacemos es hacer la pega fácil. Sacamos la plata del bolsillo y la entregamos. Pero en el momento de la emergencia empezamos a preguntar, incluso empezamos a tener la duda. ¿Se habrá actuado bien? ¿Se habrá actuado mal? Porque no tenemos un estándar ni un parámetro para poder hacer una evaluación objetiva. Entonces podemos pasar de la flagelancia a la complacencia. Y eso no es bueno para ningún sistema. Cierto que sí. Michel Delherbe, experto en gestión de emergencias, gracias por venir a Hora 7. Muchas gracias. Que le vaya